Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la historia y la literatura. Soy Miguel Pinto y en este nuevo vídeo de mi canal, La Biblioteca de Miguel, os traigo un libro muy interesante y que a mí personalmente me fascinó muchísimo. Es la traducción sobre el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones de Voltaire, terminado de imprimir en 1959 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por la Biblioteca Achente de Filosofía. Es un libro fascinante, a mí personalmente me gustó muchísimo, el autor también me parece buenísimo, Voltaire o Voltaire en español, y es un libro interesante porque no es un libro de historia convencional, así, que te pone lo que pasó específicamente, sino que Voltaire te dice lo que pasó, pero no se concentra tanto en el hecho, porque dice que el hecho ya lo conoce todo el mundo, y pues te narra el carácter, las costumbres que pasaba en el entorno que ocurrió el hecho, y es algo que a mí me parece buenísimo. El primer capítulo de Voltaire empieza con China, y esto no es por casualidad, ¿no? Voltaire ahí lo dice, y efectivamente, a grosso modo, dice que empieza con China, empieza por el Oriente, no empieza por Europa, porque cuando en Europa todavía no sabíamos ni escribir, China ya era un imperio estructurado y muy civilizado. Entonces, por eso es que Voltaire empieza desde el Oriente, porque las civilizaciones del Oriente se civilizaron, tenían una mejor estructura que mucho antes de que las naciones occidentales de Europa pues tuviesen la noción de eso. Y así es como comienza Voltaire de derecha a izquierda. Narra primero un poco sobre China, después sobre la India, los brahmanes, por qué esa cultura, el país de la India, siempre fue conquistado y no fue un país guerrero, sino que simplemente se dejó conquistar por Gengis Khan, los tártaros, y después por los portugueses, ingleses, y pues no fue una nación que luchase mucho por su independencia. Y después llega a Europa, ¿no? Y narra la historia de Europa hasta los días de Luis XIII de Francia. Y culmina con un capítulo que es un resumen de toda la obra hasta los bellos días, dice Voltaire, de Luis XIV, el famoso Rey Sol. Y Voltaire tiene como guía para la historia universal, porque no es que narra la historia universal de todas las naciones de su época, ¿no? Hay cosas que no narra y países que prácticamente casi ni menciona, ¿no? Los países que más menciona son Francia, obviamente, Voltaire es francés, el Sacro Imperio Romano Germánico, que todavía existía para la época. Narra un poco sobre el papado, los estados papales, los pequeños reinos de Italia, narra sobre Inglaterra, pero no menciona mucho a Rusia, a Polonia, o sea, las menciona, pero no los menciona con tanto seguimiento como menciona a Francia, al Sacro Imperio Romano Germánico, a Inglaterra, y a España la menciona, pero no la... O sea, dice prácticamente muy poco sobre España. Y antes de los Reyes Católicos dice prácticamente nada. Tiene un capítulo muy corto dedicado a los pequeños reinos cristianos que estaban en la península, y dice prácticamente muy poco. Luego narra un poco sobre los Habsburgo, porque cuando Voltaire termina esta obra todavía él no narra en este libro la guerra de sucesión española, cuando llegan los Borbones al trono español,
sino que termina con Carlos II, el llamado hechizado. Y sobre todo narra la historia de Francia y menciona muchísimo las guerras que ha habido, las guerras de religión que hubo en Francia, que fueron sangrientas, las guerras civiles que hubo en Francia y las guerras civiles que devastaron a Inglaterra, la guerra de las dos rosas, que es cuando la dinastía Tudor llega al poder, llega a la corona de Inglaterra, y luego las guerras posteriores que desolaron completamente el reino de Inglaterra. Y narra también el ministerio, cómo el cardenal Richelieu, el ministerio del cardenal Richelieu llegó, cómo Richelieu llegó a la corte de Luis XIII, y cómo el cardenal Richelieu era odiado por todo el mundo, pero a la vez era respetado y siempre tenían tentativa de asesinarlo, de matarlo, porque para la época siempre se mataba y era la moda el matar con veneno, el envenenar a la gente. Por eso después se crearon esas personas que comían primero la comida que se servía a los reyes, de tal manera para probar si estaba envenenada o no. Y dice cómo el cardenal Richelieu sobrevive a todas esas tentativas y la famosa obra diplomática del cardenal Richelieu. Es un libro muy interesante, es un libro largo, a mí me tardó un poco de leer, pero no es un libro pesado, un libro de historia que sea pesado, que tú te sientes y te pesa la lectura. No, es una lectura bastante ligera, pero se tarda. Por lo menos en este tomo que yo tengo, este libro, hay que leerlo, muy importante, hay que leerlo leyendo los pies de páginas. Y este en particular tiene los pies de páginas del traductor, de la versión castellana, tiene los pies de páginas de la editorial, y tiene los pies de páginas que puso Voltaire también, y es algo verdaderamente que yo lo veo increíble, y que tienen que leerse los pies de páginas, porque si tú no entiendes algo en lo que estás leyendo, pues el pie de página te lo aclara. Y también te dice detalles del libro. Por ejemplo, si Voltaire utilizó o no una palabra en tal edición, o en tal otra edición no la utilizó, porque se hicieron varias ediciones de este libro. Detalles que a algunos les pueden parecer irrelevantes, pero que a mí personalmente me parecen bastante interesantes. Y otra cosa que quiero decir de este libro es que no es un libro que yo lo recomendaría para principiantes o gente que está empezando a leer y que no se ha leído nada, que es el primer libro que agarra. Yo no lo aconsejaría porque pienso que se van a perder en la lectura y no lo van a entender, y muy posiblemente lo acaben dejando a la mitad, o un poco menos de la mitad, ¿no? Porque Voltaire te dice los hechos, pero hay que recordar que este libro fue originalmente impreso para una persona, para la ilustre marquesa, si no me equivoco, aquí lo dice, para no equivocarme, la ilustre marquesa del Châtelet Lorena. Entonces, y otra cosa que yo noté en este libro es que Voltaire escribe, por lo menos a mí me pareció así, lees como si Voltaire estuviese hablando con una persona. Entonces, obviamente, si tú hablas con una persona sobre un tema, se supone que para que la otra persona te entienda, tiene que tener un conocimiento de lo que tú estás hablando. Entonces, este libro fue escrito para alguien que lo quería de tal manera como Voltaire lo escribió, y que sabía, tenía un conocimiento. Entonces, para leerse este libro, yo pienso que hay que tener un conocimiento previo, ya sea de historia universal o de alguna nación que haya tenido pues relevancia a nivel mundial
por lo menos en la época en que Voltaire lo escribió el libro, o en la época en que, se narra lo que está ocurriendo. Por lo menos en mi caso, yo conozco la historia que más me sé, es la historia de España, y es algo que me ayudó a entender muchísimo de lo que Voltaire escribió, y sobre todo porque Voltaire, como ya he dicho, Voltaire menciona a España, pero no la menciona con tanta relevancia como menciona a Francia. Y no hay que olvidar que Voltaire es francés, y entonces él escribe de España desde el punto de vista de él y como francés. Y entonces dice cosas que son ciertas, pero le echa mucho la culpa a España, y él, pues como francés, se lava las manos. Y entonces, para comparar esto, sirve muchísimo conocer un poco de historia de España. No necesariamente tienes que conocer únicamente la historia de España para entender este libro. Es un libro de historia universal en sí, entonces conocer un poco de historia universal también te va a ayudar a entender este libro. Y no tienes tampoco que ser un entendido completamente en historia universal, pero tampoco tienes que saber únicamente lo que te diga un libro muy chiquito de historia universal. O sea, tienes que tener un conocimiento, pienso yo, considerable de historia universal para poder entender este libro y contrastar, ¿no? Comparar lo que dice Voltaire con otros autores, otros libros que tú has leído sobre el tema, sobre historia universal y lo que cuenta Voltaire aquí. Para que no te vayas a perder o no entiendas lo que quiere decir Voltaire. No, porque a veces Voltaire aquí en este libro salta con alguna ironía, dice muchas ironías y narra algunos ejemplos, pero sin explicarlos completamente del todo, porque se supone que la otra persona que está leyendo el libro pues ya se lo sabe, ¿no? Y entonces, para que cuando tú estés leyendo eso no te quedes así como que ibas entendiendo perfectamente, pero esto ya no lo entendiste, y pienses que es algo que no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo, pues este conocimiento básico pues te va a ayudar a entender perfectamente lo que dice este libro, ¿no? Y sinceramente pienso que con este libro, si no con este, o con este otro, con este tipo de libro, debería enseñarse también historia universal, ¿no? Porque en sí es un libro de historia universal. Pero claro, habría que enseñarse, tendría que enseñarlo alguien que sepa verdaderamente historia universal, un historiador, que sea historiador de verdad, y que se haya leído otros autores, otros libros, para que únicamente no enseñe lo que dice Voltaire. Porque aquí Voltaire, como yo digo, como lo dije, no te narra la historia completa, únicamente te narra lo que pasó, y pues te narra las costumbres, un poco el espíritu de las personas, del por qué ocurrió eso, del carácter de las personas que pasó, que hicieron el hecho. Y también, aunque no narra completamente la historia universal de todas las naciones de la época, por ejemplo, Rusia no la menciona prácticamente casi nada, o sea, tiene un par de capítulos, uno al principio y otro casi al final, dedicados a Rusia. Lo que sí narra bastante es también, aparte de la historia de Francia y del Sacro Imperio Romano Germánico, es las guerras de religión, tanto de la separación de las distintas ramas protestantes de la Iglesia Católica, como de las diferentes cruzadas que han habido para conquistar otra vez Tierra Santa, las cruzadas para Tierra Santa, y cómo esos cristianos que fueron a
allá a Tierra Santa, formaron unos pequeños reinos allá en el Oriente Medio, pero esos reinos terminaron en la ruina y fueron otra vez conquistados cuando los otomanos, los turcos, conquistaron esa zona otra vez, porque no tenían un orden y estaban prácticamente todo el tiempo peleándose entre sí. Y dice también la rivalidad que ha existido entre la iglesia latina, la católica romana, y la iglesia griega, la católica ortodoxa, ¿no? Y cómo los cristianos, que fueron los cristianos católicos romanos, los alemanes, los venecianos, los franceses, que fueron a Tierra Santa, pues saquearon completamente Constantinopla y quizá no directamente, pero sí ayudaron a que el Imperio Bizantino pues cayese. Y pues aquí les dejo el libro de Voltaire. Es un libro que, como ya he dicho, me fascinó muchísimo. Y como dije también, no es un libro que yo recomiendo para principiantes o gente que no ha tocado un libro en su vida y decide leerse este por primera vez. No, si vas a leerte este libro, primero yo te recomiendo que cojas un libro de historia universal, te lo leas bien, o te leas la historia de un país que haya tenido relevancia en el mundo, o por lo menos en la época en que Voltaire escribe esta obra, como puede ser la historia de España o la historia de Francia, que es la que Voltaire utiliza como guía. Voltaire utiliza como guía más que todo la historia de Francia, posiblemente porque es la que más él conozca y de la que pues pudo haber tenido más fuentes de información. O también la historia de Inglaterra, que te podría ayudar a entender bastante en lo que dice Voltaire. Y si te topas con algo que no entiendes o que posiblemente pienses que no tiene mucha conexión con lo que venía escribiendo, pues puedas comprenderlo y no te pierdas. Bueno, aquí les dejo el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones y los principales hechos de la historia desde Carlomagno hasta Luis XIII, de Voltaire. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like al vídeo, escribir en los comentarios qué os ha parecido este libro, si lo habéis leído, decidme si lo habéis leído en los comentarios, y no olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.